Buenas noches, aquí desde mi rincón nocturno analizaremos el libro Los hornos de Hitler, escrito por Olga Lengyel. Olga Lengyel era una rumana que nació en el año de 1908 y falleció en el 2001 a los 93 años, luego de haberle hecho frente al horror más grande tras sobrevivir a 3 episodios distintos de cáncer. Fue una de las personas que participó en la rebelión que destruyó uno de los hornos crematorios de Auschwitz-Birkenau. Su testimonio durante el juicio de Bergen-Belsen contra el doctor Joseph Mengele fue contundente. Tras la guerra, emigró a Estados Unidos y, si bien era médico, se dedicó a escribir y a leer. En Los hornos de Hitler, la autora narra al mundo civilizado el horror de los campos de exterminio nazis, los horrores de la guerra y los múltiples intentos por sobrevivir. Ella registró cada uno de estos en un texto que tituló Las 5 chimeneas, escrito y publicado en el año de 1947, y fue el primer testimonio de una sobreviviente del Holocausto. Posteriormente, el libro cambió su nombre a Los hornos de Hitler. Este libro inicia narrando el año de 1943, cuando el esposo de Olga, el doctor Miklos Lengyel, fue enviado a Alemania para trabajar a un hospital. La familia entera, hijos y ambos padres, viajó a bordo de un tren sin pensar ni intuir siquiera la crueldad de su destino. En Los hornos de Hitler, la autora narra al mundo el horror de los campos de exterminio y registró con detalle la barbarie de este lugar. Consiguió registrar los dramas de aquellos con quienes compartió y a quienes vio morir frente a sus ojos, incluyendo a sus hijos, quienes también fallecieron en el interior de estos hornos. La carne quemada de estos millares de inocentes, entre los que estuvieron también los padres de la autora, se siente con suma intensidad en las líneas de este relato estremecedor, una crónica rigurosa y extremadamente humana del genocidio más escabroso del siglo XX. En estas páginas, los lectores se encontrarán de frente con los experimentos científicos que realizaban los nazis con los judíos y otros seres vivos. Descubrían cómo eran y cómo actuaban quienes se dirigían los campos de concentración. Conocerán a personajes como Joseph Kramer, el criminal número 1 del proceso de Lüneburg. Revivirán el drama que narra ante sus decisiones, como el hecho de haber llevado a su familia a Auschwitz o haber mentido respecto a la edad de su hijo, diciendo que era menor de edad solo por ahorrarle los trabajos forzados, pues a quienes no podían trabajar los ejecutaban. Su experiencia en la enfermería del sitio, el infierno que vivió para conseguir alimento, permitiendo que ultrajaran su cuerpo, su resistencia ante la degradación absoluta. Todo esto lo registró Olga Lengyel en este libro, que aún conserva las cicatrices y marcas del cautiverio. Tras la guerra, Olga emigró a Estados Unidos y, si bien era médica, se dedicó a escribir y a leer. Fundó una librería en el número 58 de la calle 79 Oriente, en el centro de Manhattan, auspiciada por la Universidad del Estado de Nueva York, de Memorial Library. Este libro, este testimonio claro y vivo, es un ejemplo de lo que el mundo no puede volver a repetir. Por lo tanto, es sumamente interesante leer la biografía de Olga Lengyel y del sufrimiento y el horror que vivió a través de su estancia en este campo de concentración. Un libro que sin duda ustedes no se pueden perder y que vale la pena leer. Tengan bonita noche y muchas gracias.